es como que tú fueras doctor y no pudieras sanar a tu hija. Me pasaba a mí, que siempre hablo en las redes, que yo sentía que era la única que estaba viviendo esto, que era la única que sentía que mi hija no hablaba, que era distinta, que no comía, que no dormía, y empecé a especializarme en autismo, en selectividad alimentaria, en alimentación. Es inevitable un poco la comparación, y eso yo creo que es la mayor batalla que uno tiene. Que existe el duelo parental por diagnósticos. Te etiquetan mucho como tu hija no puede hacer esto, tu hija no va a lograr esto. ¿Cómo se aborda la selectividad alimentaria? ¿Cómo se trabaja en terapia? Países como España es como que tú recibes el diagnóstico, la familia tiene un apoyo que no lo sueltan a la familia ni al niño, y a mí me impresionaba porque decía, acá lo que a nosotros nos pasó, recibimos el diagnóstico y es como, siga, es como, ¿y ahora qué? Casi todos atienden de forma particular, pero si tú no tienes los recursos, tengo muchos niños que conozco que no tienen terapia. Hoy día estás lidiando también con tu propio diagnóstico de TDAH y una depresión y ansiedad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Común y Valiente. Mi nombre es María José Purches y en este espacio conoceremos a personas como tú, como yo, que se han caído, se han levantado y han aprendido a vivir su propia definición del éxito. En este capítulo conocerás la historia de Valeria Díaz, la mujer valiente detrás de la cuenta Nutri Mama Vale. Hablamos de autismo, hablamos de reinventarse por los hijos, del duelo parental tras recibir un diagnóstico y de otros desafíos de la maternidad. Dicho esto, conozcamos a Valeria. Valeria Alejandra Díaz Roca, la Nutri Mama Vale, así te conocen muchos. ¿A ti cómo te gusta que te digan? La Nutri Mama Vale, Valeria. La Nutri Mama Vale, sí. ¿Sí? Aunque muchos me dicen que me llamo Valentina. Yo le digo, no, es ¿Sí? Valeria. Ya, vale. Oye, bueno, yo te voy a decir Vale porque mucho más cortito. Más corto. 62.000 seguidores ya, ¿vale? Sí. ¿Cómo llegaste a los 62.000 seguidores? Mira, siempre me lo preguntan, pero generalmente yo como siempre comento que hicieron algunos videos que se hicieron como virales. Uh-huh. Mi contenido es como muy del súper, muy como tips prácticos. Yo tengo 2 niños, entonces necesito como cosas así como prácticas. Y el año pasado yo creo que muchos se hicieron virales, pero también se quedó mucha gente que le gustó ese contenido. Y así ha ido creciendo. Igual mi cuenta tiene como 2 años, así que un poquito más. Así que... Bacán. Oye, bueno, te agradezco el haber aceptado la invitación a este podcast. Nos costó harto ponernos de acuerdo. Coordinar, siempre me cuesta. Las dos mamás, entonces agenda ocupada, pero muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Gracias. Te cuento que cuando empezamos este proyecto, yo hice varias casillas de preguntas en mis historias de Instagram preguntando a quiénes les gustaría que yo tuviera en este espacio, y tú fuiste una de las personas que más me recomendaban, de verdad. No sabía. Así que, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Eres nutricionista infantil, estudiaste en la Universidad de Talca, ¿vale? Y egresaste el año 2019, y ahí estuve psicopateando tu Instagram, sí. Que terminaste de estudiar embarazada de la Trini. Sí. ¿Cómo fue eso? ¡Uy, qué heavy! Sí, yo quedé embarazada en el último año. Me tocó la práctica profesional, que era como pasar por todos los internados. Y fue difícil. Yo siempre lo cuento como experiencia, porque tuvieron que ahí ordenarme los internados. Yo más encima me tocó irme a Curicó. Tuve 4 meses en Curicó, de 5 o 6 meses embarazada. Yo prácticamente no tenía guatita, entonces no se notaba, hasta que en algún momento se empezó a rumorear como, oye, está embarazada, como... El típico rumor de pasillo. Es como el heavy, y ahí después me pasó que ya nació la Trini y me faltaba un internado. Como me fue bien como en notas, y los profesores de verdad que nada que decir, de hecho muchas de mis profes me siguen en las redes, así que yo siempre hablo maravillas de ellas, me entendieron, me accedieron a los plazos, y tuve que tomarme como un lapso 2 meses, y cuando Trini tenía 2 meses yo volví a la práctica. Yo creo que fue lo más difícil. Tiene que haber sido muy difícil. Porque yo estaba hasta las 5 de la tarde, me tocó un CEFAM, que la profe que me tocó era un amor, que me decía, ya, termina ya, andate a ver a tu bebé, era como ya tienes que ir. Y fue complejo igual, porque después me tocó en Pelarco, en San Javier, y ahí tenía que viajar y tenía que dejar a la Trini con mamá. ¿Y ahí en pleno proceso de lactancia también, o no? Sí, pero con la Trini me costó mucho. Como que el primer mes, no, muy poco. Después fuimos viendo todos los desafíos. Obvio. Pero no, nunca se pudo concretar como una lactancia como exitosa. Entonces, y como mamá la cuidaba, ella era la que se encargaba como de la alimentación.
Después estuve viendo en algunas cosas de tu Instagram, porque ahí estuve revisando y estudiándote, que es lo que hago con las entrevistadas, que tuviste una pausa a nivel profesional debido a la maternidad y te dedicaste a la maternidad algunos años. Ahí llega también tu segundo hijo, Liam, Sí, que actualmente tiene 4 años. 4 años. La Trini tiene 6. 6. Y, y ya después de 3 años empiezas a ejercer y ahí empieza a desarrollarse todo esto de la Nutrimama Vale. Sí, recién. ¿Cómo fue esa pausa dedicándote 100% a la maternidad? Me imagino que debiste haber enfrentado en algún momento frustración también, ¿o no? Fueron hartos desafíos porque en ese tiempo nosotros nos fuimos a vivir a Lo Miranda, donde es mi esposo, con un embarazo de Liam. La Trini estaba ahí con sus sospechas de autismo, ella tenía 2 años, y me dedicaba completamente a ellos. Entonces fue como en un momento nos vinimos a Talca por el diagnóstico de la Trini porque necesitábamos apoyo de mi familia. Y llegamos acá y mi hijo cumplió 1 año, Lian, y yo le dije a mi esposo, necesito trabajar, porque siento que, claro, donde estuve embarazada de la Trini, yo no busqué trabajo al tiro porque era como, estuve toda la práctica sin mi hija, bebé, que me necesita, no quiero empezar a trabajar ahora porque tenía la oportunidad. Nunca en mi vida he postulado un trabajo, siempre digo así como que ya he dejado currículum en el hospital, no sé, nunca, porque no estaba la instancia y en un momento yo le digo, ¿sabes qué? Quiero abrir una consulta particular. Pero así, y yo más encima la abrí en diciembre, que mi esposo me dice, ¿quién en diciembre? Sí. Es como, ¿quién va a querer en diciembre ir a una consulta si están todos modo Navidad, Año Obvio. Nuevo? Fue como, no, tengo que abrirla ahora. Y fue en diciembre y ahí ya comenzamos con la consulta. Me he cambiado muchas veces, he estado aquí en el edificio, en otras partes, y ahí pude comenzar y de ahí no paré hasta ahora. Y luego de que ya empezaste a trabajar, ocurre este gran hito en tu vida. Yo te preguntaba en la preentrevista cuáles han sido los principales hitos que ha tenido tu familia y tú también a nivel personal. Y me dijiste sin duda, sin lugar a duda, el diagnóstico de mi hija, que ocurre en paralelo a esta reincorporación laboral. Sí. ¿Cómo viviste ese momento? Hoy es difícil porque, bueno, ahora yo siempre digo en las redes sociales uno puede hablar bien del tema. En otra ocasión uno estaría aquí como mucho más como difícil de hablarlo, pero en general yo empecé a atender adultos. Entonces llegó el diagnóstico de Trini, sospecha de autismo, que la alimentación es importante, que no me comía nada, siempre digo, o sea, estuvo un año que me comía leche y Mamá galletas. nutricionista y la niña no comía Y nada. yo le decía a mi esposo, le decía, es como que tú fueras doctor y no pudieras sanar a tu hija, porque es como, sé que tienen que comer de todo y solo me acepta leche y galleta, necesito saber qué pasa aquí, qué está pasando. Y ahí me dejé el tema de atender adultos, que tienen que haber estado como unos 3-4 meses, y empecé a especializarme en autismo, en selectividad alimentaria, en alimentación. Y ahí empecé a todo lo que yo estudiaba, a aplicarlo un poco con la Trini. Y en un momento yo le digo a mi esposo, necesito como contar esto como de alguna forma, porque me pasaba a mí, que siempre hablo en las redes, que yo sentía que era la única que estaba viviendo esto, que era la única que sentía que mi hija no hablaba, que era distinta, que no comía, que no dormía. Y además porque la sociedad yo encuentro que tampoco está tan preparada. O sea, yo creo que hoy día uno como mamá se enfrenta a mucha información. Yo creo que hay una sobreinformación de muchas cosas, pero se queda en eso al final. Hay una sobreinformación, pero en la práctica la sociedad no te va mostrando tampoco apertura a todo lo que se necesita con un niño neurodivergente. Sí, en mi caso, como tú dices, en ese tiempo no había información. Ni siquiera. De hecho, las profesionales que yo sigo y que hasta el día de hoy tengo amistades con ellas, fono y algunas terapeutas, es que yo en las noches me dedicaba a buscar qué le pasa a mi hija, porque no entendía nada y la única palabra que se repetía era autismo y era como, pero si el autismo uno lo ve a un niño que no habla, que a lo mejor va a tener muchas complicaciones, pero en general la sociedad, siempre digo, por más que hay mucha información, no está preparada y tiene un concepto como muy erróneo como del concepto quizás como autismo de dificultades. Me habías dicho también que el diagnóstico de tu hija Trini a los 3 años vino a cambiar las expectativas de la familia. Sí. ¿A qué te refieres con eso?
Sí, y es algo que hemos ido aprendiendo en el camino, porque, a ver, yo siempre lo cuento que es como uno tiene la expectativa de que tu hijo va a ir al colegio, va a ir al jardín, va a tener amigos, se va a relacionar, va a poder salir con él, y con Trini no ha pasado todo lo contrario. Ya hemos tenido desde el tema de que quizás no tiene amigos estables, de estarla cambiando de colegio, porque, por ejemplo, en el jardín nunca estuvo más de una hora, en el colegio lo máximo que ha estado son dos y ahora va a pasar a primero, de muchas veces no poder pasar la Navidad o la fiesta ahora que se vienen con la familia porque la Trini se desregula con mucha gente, con los ruidos. Entonces, en algún momento de la ir aprendiendo era como con mi esposo ya, aterricemos. Trini, a lo mejor vamos a ir a un evento familiar, pero no todos los años. A lo mejor vamos a poder salir en Año Nuevo o Navidad, pero no los dos. A lo mejor va a estar solo 2 horas en el colegio y eso es lo que va a estar. A lo mejor no va a tener muchos amigos, pero tiene a su hermano. Entonces, hemos tenido ahí como que ir bajando un poco la expectativa que uno tiene de que tu hijo se va a desarrollar en todas las áreas, que yo creo que todas las familias lo ven así. Y me encontré con un reel que subiste donde tú hablabas del duelo. Y me puse a leer artículos relacionados acerca de los duelos en general y me encontré con que existe el duelo parental por diagnósticos. Sí existe. Y este duelo dice que a pesar de que toda la gente suele asociar los duelos a la muerte o a la pérdida de alguien, existe también el duelo por perder el hijo con desarrollo normal que tú creías que ibas a tener. Y este duelo se manifiesta sobre todo en los papás que enfrentan diagnósticos de alguna discapacidad, de alguna condición. ¿Ha sido para ti realmente un duelo? Sí, sí, de hecho estuve en un receso en mis redes sociales hace poco, por lo mismo. Siento que el duelo llegó más tarde. Siento que, como yo te comentaba, como mi maternidad fue como Trini recién diagnosticada, tenía un Liam recién nacido, Trini con plenas crisis que no hablaba, tenía 2 años y yo me tenía que encargar de Liam y yo le digo a mi esposo, siento que estuve en modo automático años y en el momento era como, ok, tienes que parar, asimilar que en verdad las expectativas hay que bajarlas y aceptar que tu hija es así. Y yo siempre lo comento un poco con mi esposo y le digo, es inevitable un poco la comparación. Y eso yo creo que es la mayor batalla que uno tiene, porque, no sé, llega a fin de año y es como el premio al mejor, no sé, excelencia académica, o que ves que al hijo que cumplió muchas expectativas, y es como yo le digo, la Trini no está ni 2 horas en el colegio, entonces tú vas viendo situaciones y es como, pucha, con la Trini a lo mejor no va a ser así, pero hay que asumirlo. Entonces el duelo es como aceptar que tu hijo no es igual a todos, aceptarla como es, pero que también tiene ahí eso que te queda ahí. Y hay algo muy lindo que tú escribiste una carta a tu hija en uno de tus contenidos. Me quedo mucho con una frase que leí en tu carta y que me emocionó un montón porque personalmente también estamos viviendo un diagnóstico y la exploración también de qué pasa también con nuestro hijo. Y en tu carta tú decías, que te la voy a leer textual para ver si me puedes profundizar, pero decía que las etiquetas no te detengan, que te hagan más fuerte, que corras libre, que nadie detenga tus sueños, tus intereses, que mamá te estará esperando siempre porque esta carrera la corremos juntas. ¿Por qué escribiste eso? Oh, es difícil. Hablo un poco de las etiquetas porque lo que un poco estuvimos hablando, te etiquetan mucho como tu hija no puede hacer esto, tu hija no va a lograr esto. Y eso es luchar un poco con las etiquetas, porque yo siempre le explico a mi familia que Trini la ven y es como que no se nota su diagnóstico, porque habla, se relaciona, es sana, pero en el sentido de que la sociedad te la va etiquetando, como la niña problema, la niña que no se adapta, la niña que, no sé, le pegó a otro niño, la niña que hace esto. Entonces la sociedad te la va etiquetando de alguna u otra forma, siendo que uno no la etiqueta. Y hablando un poco de la carrera juntas, porque siento que si yo no la apoyara, sería mucho más difícil todo. O sea, si yo quizás le digo a mi esposo no me hubiera profundizado en autismo, saber las dificultades, lo que conlleva, qué es lo que es el diagnóstico como tal, que era mi necesidad de poder entenderla, como por qué Trini es así,
¿Por qué repite las palabras? ¿Por qué no habló cuando debería? ¿Por qué selecciona cierto alimento? ¿Por qué a veces quiere estar sola? ¿Por qué le molestan los ruidos? Cosas que uno como mamá conoce, pero que la sociedad, como te la ven igual a los niños, me pasa un poco que es como que bajan un poco como la dificultad. Es como, oye, pero si tu hija como que no tuviera autismo, como es normal como todo, pero... y cuando yo comento en mis redes como, oye, llevo noches sin dormir por Trini, o ha tenido dificultades para comer, quedan como... Oye, pero si... Y me preguntan, de repente personas así de frente, ¿es verdad que tu hija no duerme? Así como, ¿de verdad que le cuesta ¿Qué dormir? tanto no duerme? Entonces como que lo van como bajando un poco esto como que lo que uno vive, y yo solo que un poco trato de mostrar. Yo le digo a mi esposa, a veces es complejo mostrar un lado de las redes porque a veces me han dicho también como te quejas demasiado, o sea, tu hija puede hacer de todo, tengo mi hijo que quizás tiene otra condición o la misma y tiene más dificultades, pero acá yo siempre digo no se trata de competir, sino de que tenemos una vida que siempre digo, cuesta un poco más. Hay dificultades que están presentes siempre y que uno está tratando de poder sobrellevarlas de la mejor manera. Y que eso... Pero ahí, Vale, hay una cosa bien particular en tu historia, porque, claro, tú comenzaste como Nutri de adultos y a propósito del diagnóstico de tu hija, te fuiste ya más por el área infantil y sacaste certificados, diplomados y todas estas especializaciones en autismo, que hoy día también te están posicionando como una profesional muy cotizada y la gente te reconoce por tu vínculo con el autismo. Entonces, es maravilloso que de pronto de una dificultad o de un periodo que pudo haber sido muy, muy complejo para ti, tú obtuviste las herramientas que hoy día te están permitiendo brillar. Y yo soy muy creyente de que estos niños nos llegan porque saben que primero podemos nosotros con ellos Sí. y con todo lo que necesitan y con el mundo, y tú lo estás demostrando. Entonces, en ese sentido, te quiero primero felicitar por eso y me gustaría preguntarte cómo, en qué momento de tu vida quisiste transformar esta historia y resignificarla dándole vida a la Nutri Mamá Vale, la mujer que hoy día está detrás de una cuenta que está llegando a cientos de miles de mujeres con un mensaje tan potente. Mira, te mentiría si te dijera exactamente cómo fue, pero siempre hablo de que hay dos situaciones en la vida, como de hecho tengo a mi cuñada que es fono y que me ha dicho algo, palabras muy parecidas a las tuyas, como el diagnóstico de la Trini podría haberlos, no sé, dejado muy mal, no salir adelante, y fue como tú decidiste todo lo contrario, y fue como ya, vamos, tenemos que seguir. Yo creo que fue un momento, era como que necesitaba yo encontrar apoyo, porque a pesar de que tú me digas que yo he ayudado a muchas personas, yo siento que mi comunidad me ha ayudado mucho, porque yo le decía a mi esposo, necesito saber que no soy la única que su hijo no duerme, necesito saber que no soy la única que su hija no come, y cuando yo comentaba estas cosas era como que el DM en Instagram explotaba, era como, oye, yo también tengo esto, me pasa esto otro, y yo le decía, me siento acompañada. Entonces a veces igual mi esposo me decía, a lo mejor te serviría un grupo de mamás con autismo, intenté ser parte de una fundación también, pero mis tiempos son bien limitados. Sí. Entonces, entre atender, crear contenido que demora mucho tiempo y ver todo el día a Trini, porque como está muy poquitita ahora en el colegio, uno es la cuidadora principal, no da. Entonces fue como en algún momento era como, necesito sentirme acompañada en esto que estoy viviendo, y me pasa mucho en la consulta, o sea, cuando atiendan familias con diagnóstico de autismo o otras dificultades y me cuentan todo lo que pasa y yo le digo, o sea, ok, yo te entiendo. Es como, yo pasé, veamos qué podemos ir haciendo, y muchas veces se generan situaciones en consulta bien fuertes porque yo me pongo en el lugar donde he pasado por eso y es como, se siente esa empatía. Cuéntame un poco acerca de las vivencias que te ha tocado también experimentar siendo profesional de un área que probablemente debe ser de las más problemáticas en situaciones de autismo. ¿Cuáles son los casos que más te han llamado la atención? Mira, los casos más complejos cuando atendía presencial eran que de verdad me llegaban cuando yo compartía mucho autismo, era como que me decían, vale, como que terminaba la sesión y era como te quiero hacer una pregunta como de mamá a mamá.
era como, tengo sospecha, ¿cómo te diste cuenta de la Trini? Y se abría como una instancia de desahogo un poco más interno, como necesito saber qué ves tú. O casos bien severos de selectividad. Estoy hablando de rechazo alimentario, de que me dicen, ¿sabes qué? Mi hijo tiene 5 años y solo come leche y solo me la come con avena como papilla y no me acepta nada más. Y yo he llegado a casa y le digo a mi esposo y me pongo a llorar y le digo, es que de verdad que es como muy impactante porque son niños que tienen un diagnóstico, en que hay una dificultad, en que quizás tampoco tienen los medios, porque siempre digo, para acceder a todas las terapias que uno tiene, necesita tener muchos recursos, que muchas veces no están disponibles como públicamente. Y es como angustiante, es como, sé que tengo que tratarlo desde el tema de la selectividad, pero también entiendo la preocupación de los padres o papás desesperados como, ¿sabes qué no me come? ¿Qué hago? ¿Por qué no me acepta nada? Y es lo mismo que y me pasa a mí, que es como que me dicen, no me lo aceptan en el jardín porque come, tuve que dejar de trabajar. O también me ha pasado en consultas situaciones como que uno sospecha que el niño puede tener un diagnóstico y No sabéis cómo es decirle como, al ¿cómo lo papá. digo? Porque no, yo siempre les digo, no soy la profesional, entonces ahí uno comienza a derivar y Y la no todo el mundo está familia, preparado también para recibir una noticia así. eso es También lo hay otro. muchos papás que están cerrados ante la posibilidad. Sí, eso ¿Lo también ves pasa mucho? mucho, sí. Como no, mi hijo no tiene nada. Yo cuando los derivo como a terapeuta ocupacional, a neurólogo, porque no sé, sospecho que pueda haber algo más relacionado que solo a la selectividad, sino que un tema sensorial. Y es como, no, mi hijo no tiene nada, yo también era mañosa para comer y van como también. Entonces es complejo un poco tocar ese tema de cómo sugerir cuando hay como un tabú como, no, mi hijo no tiene nada. ¿Y cómo se aborda la selectividad alimentaria? ¿Cómo se trabaja en terapia? Mira, ahí desde el lado nutricional, lo que uno trabaja mucho es la suplementación. Entonces siempre digo a los padres, en la nutrición no es como que yo voy a hacer que el hijo coma de todo, pero sí lo que trabajamos suplementar y dos, cambiar los alimentos que comen. ¿Ya? Porque en selectividad generalmente estos niños prefieren alimentos más calóricos, más sabrosos, más salados, más dulces. Entonces le digo ya, y generalmente estos niños llegan con sobrepeso, obesidad, por la misma alimentación. Entonces como ya, me acepto una galleta X que tiene tanta cantidad de azúcar y que te la comes 5 veces al día, porque hay una preferencia a cierto alimento, cambiémoslo a otro que podamos. También trabajamos mucho como me acepta este alimento, incorporémoslo en otro formato y vamos un poquitito también trabajando, pero yo trabajo mucho con terapeuta ocupacional, porque siempre le digo a los padres, de la Haciendo nutrición. un equipo Sí, porque de hecho cuando multidisciplinario. llegan con celestial y no están con terapeuta, le digo, necesitamos trabajar con terapeuta, porque necesito saber qué perfil sensorial es el niño, porque puede que a lo mejor le moleste el alimento desde que lo pongan en su mesa por el tema del olor, puede que haya un tema táctil que le cueste tomarlo, puede que haya un tema ya de la gestión de la masticación que hay también derivafono, porque son niños que me llegan con 4 o 5 años todavía con papilla, Wow. entonces son casos complejos que yo le digo a mi esposo, de repente le digo, sabes que no sé si soy capaz, pero y le digo, llegan a mí porque en verdad, Porque puedes, porque porque tienes las está en la herramientas. herramienta, entonces yo le digo que son casos complejos, pero en general se aborda desde esa área, como trata dentro de lo posible que el niño no tenga déficit, porque si tengo una alimentación muy restringida voy a tener déficit, Probablemente. cuidar el tema nutricional y la incorporación de los alimentos, que en general es lo más difícil. Oye, vale, ahí me quiero detener en un desafío que estuvimos conversando hace poquito, que tiene que ver con cómo también ciudades como Talca enfrentan la sobredemanda que hoy día existe y profesionales que no dan abasto No, para poder cubrir lo que hoy día está ocurriendo. No tenemos tantos neurólogos disponibles, no tenemos tantos terapeutas ocupacionales. tan Me lleno. imagino que tú como Nutri también te ves súper demandada de horas. Entonces, ¿qué pasa también con el sistema? ¿Qué pasa primero con la demanda, pero por otro lado también con profesionales que a lo mejor tampoco son tan profesionales y que se están volviendo malas experiencias también para los papás? Mira, a mí me llega mucho en consulta. Es como uno deriva y es como, no, tuve mala experiencia con esto, tuve buena experiencia, o cuando uno deriva, sabes que la que me derivaste no tiene horas, me pasa mucho con las terapeutas ocupacionales, o sea, están copadísimas, tienen para 1 o 2 meses, con los neurólogos lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hice un diplomado de autismo me impresionaba porque te mostraban las gestiones de los otros países, y en los otros países como España es como que tú recibes el diagnóstico, la familia tiene un apoyo que no lo sueltan a la
la familia ni al niño. Y está este apoyo del terapeuta, de psicólogo, neurólogo. O sea, hay como planes, hay mucha gestión. Y a mí me impresionaba porque decía, acá lo que a nosotros nos pasó, recibimos el diagnóstico y es como, ya, siga, es ¿Y ahora como qué? el neurólogo deriva a terapeuta, tienes que ir a fono, pero casi todos atienden de forma particular. Yo también, claro, también en un momento atendí mucho por FONASA, pero llegó un momento que la demanda era como, no puedo atender a tantos, necesito como profundizar más allá. Entonces, en general, ahí hay un tema de que el sistema, que es lo que yo hablo mucho en mis redes, que es como, o sea, la familia tiene un diagnóstico, pero si tú no tienes los recursos, tengo muchos niños que conozco que no tienen terapia. O sea, no puede ver los neurólogos, tienen que esperar una sesión en el hospital, por ejemplo, en 6 meses. O tengo familias que mal me dicen, vale, estamos en sospecha, pero tengo ahora un año más para neurólogo y no sé qué tiene mi hijo, porque de verdad que es costoso entre terapeuta, neurólogo, fono, porque cuando uno tiene que evaluar a su hijo es alto el costo. Entonces ahí es una deuda importante. ¿Qué pasa también con la empatía de los profesionales? Porque por una parte tenemos a los buenos profesionales que están saturados y por otro lado hay otros que quizás tienen más horas pero que no son tan buenos y que no tienen tampoco la sensibilidad para abordar familias que vienen con procesos muy traumáticos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo tú ves también que se está dando eso? Mira, eso está siendo muy común, porque me pasa. O sea, es como, no, uno no va a decir nombres, pero es como, sabes que me tocó esto, tuve una mala experiencia, no lo abordó bien o no lo abordó como yo debía. Y lamentablemente ahí uno siempre se cuestiona, es como, ¿por qué si eres del área Sí. y trabajas en el área, no, no sé, no te especializa un poco más o no conectas? Porque de verdad que es complejo para las familias como, o me dicen, ¿sabes qué? Hemos estado con 4 neurólogos, 3 neurólogos, 4 o 5 terapeutas, la tengo que cambiar porque, no sé, no cumplió Nos mi pasó. expectativa. Entonces, nosotros también hemos cambiado muchas veces a Trine de terapeuta, de neurólogo, y es complejo. Entonces, ahí falta un poquitito como empatizar desde el lado como profesional, como me dedico a esta área, necesito como empatizar las dificultades que vive la familia Sí, detrás del quizás más diagnóstico. profesionales con vocación, con verdadera vocación. Sí. Ahí yo veo un desafío, ¿vale? No sé si tú concuerdas conmigo, pero nos pasa a los papás que tenemos un diagnóstico que muchas veces nos quedamos sujetos, claro, a la disponibilidad de horas. Entonces, no sé, en nuestro caso, llevamos a nuestro hijo a neurólogo en Santiago. La terapeuta es de Talca. La psicóloga es del centro. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que tenemos una sobresaturación de información, como estamos sobreinformados, Sobre. sobretratados, sobreintervenidos, y al final la información de la neuróloga nunca llega a revisarla en profundidad la terapeuta, la psicóloga. Entonces, nunca se forma un grupo interdisciplinario que interviene a tu hijo como en comunión, digamos. Sí. No existen en Chile, o no sé, probablemente en Talca no existe, como un centro que pueda recibir a los niños y responda a todas las necesidades en un mismo lugar. Mira, yo creo que es complejo y pasa, porque hay varios centros en Talca, y yo he trabajado en algunos, uno comparte los datos de otro, pero claro, los papás Pero no dan como, abasto probablemente. uno, no dan abasto y dos, como el psicólogo es bueno, pero la terapeuta no. Claro. El neurólogo me gustó, pero entonces en verdad pasa por lo mismo, porque también un tema muy importante y que también poco se habla, es que muchas veces son los niños los que no se dan. Entonces, a nosotros nos pasó al principio, era como, mi hija, por ejemplo, estuvo en el CAT al Sí. principio, yo tuve muy buena experiencia, pero le costaba mucho generar un vínculo. Entonces yo le decía, no podemos seguir insistiendo en algo que no se genera el vínculo y Claro. que y tenemos que cambiar. Entonces como un poco complejo, como tenemos que volver a cambiar dónde encontramos y de nuevo generar este vínculo que para los terapeutas es bien complejo también, como tratar de generar esta como relación con el niño. Entonces para los papás complejo un temazo, porque es como, tengo que llevar al psicólogo que está en este centro, tengo que llevar a este terapeuta que está en otro centro, y al final uno como papá es desgastante. Y eso es lo que yo hablo, del desgaste como físico y emocional, porque tienes que hacer calzar que tal día le toca a este profesional, este otro profesional en tal horario, que te cambiaron y tienes que andar corriendo para todos lados. Y ahí te quiero llevar a otro tema, que tiene que ver con la maternidad y el trabajo. Probablemente en tu caso
en el mío y en el de muchas mamás, es muy difícil optar por trabajos convencionales. Muy. Porque el mundo laboral no está preparado para recibir a mamás que tienen una alta demanda de terapias y de horas y consultas de sus hijos. Ahí, ¿cómo te tocó a ti también el poder emplearte hoy día independiente? Pero me imagino que tampoco había otra alternativa. Es que es lo que tú dices, no había alternativa, porque cuando estaba maternando, que fueron estos 3 años que estuve fuera de poder ejercer y empecé a atender particular, yo me sentía súper libre como de mi horario, pero empezamos con las terapias de la Trini y es como tenemos que calzar los horarios de mi esposo con los míos y yo ahí le decía a mi esposo, le decía, era necesario yo tener que ser independiente porque si yo estuviera trabajando en un trabajo formal, no podría. Entonces, al final, es algo que hay ahí mucho trabajo todavía que hacer. Ya como desde el tema de poder apoyar desde el tema emocional a la familia, que es un temazo, porque si la familia no está bien al recibir el diagnóstico, no hay un apoyo de por medio, se va desgastando. Y hablo del desgaste también a toda la familia, porque algo que yo hablo harto es como el impacto del diagnóstico en la familia, porque no es como que impacta al papá y a la mamá, es como al hijo y a la familia que está ahí como alrededor. Entonces, en general, a mí como que no me quedó otra opción, pero también tuve que reinventarme, porque yo hace unos meses dejé la consulta presencial y que yo siempre digo, me gustaba muchísimo porque no es lo mismo por videollamada que presencial y era como el hablar con las personas. De hecho, la consulta presencial es lo que más me solicitan y es como solo estoy atendiendo online. Entonces, como que dejar un poco, yo lo que hablo a mi esposo es como un poco, dejarse un poco el tema profesional, como ya asimilar que no puedo atender siempre, que a lo mejor voy a tener que atender 1 o 2 días a la semana y solo ahora desde la casa, pero es porque el contexto lo hace así. ¿Y se puede, vale? ¿Te ha sido cómodo esa reinvención? ¿Es un camino que tú recomiendas para las mamás que están enfrentando a lo mejor este tipo de diagnósticos y situaciones? Mira, hay 2 opciones. La primera, algo muy desgastante, que en algún momento igual hablé con mi esposo estando en terapia, todo lo que yo te comentaba, porque tienes que estar en casa 24/7, tienes que cocinar, tienes que crear contenido, tienes que atender, y en algún momento no fue sostenible, porque tenía que hacer todo desde casa. Entonces, por más que tenía mis horarios de atender, era Sí. como, ¿en qué momento descanso? Cuando atendía presencial era como, ya salgo de la casa y es como, tengo Claro, tu momento. mi momento como ya en el colectivo, algo, pero cuando estás todo desde casa se vuelve un poco más desgastante. Entonces, sería una opción para las mamás que como no tengo otra opción, que si puedo trabajar con una pyme de casa, que conozco muchas pymes que tienen a sus niños con diagnóstico, que trabajan desde casa por lo mismo y que abren algún emprendimiento y que les facilita mucho porque pueden ordenarse en su horario. En mi tema, yo siempre digo que a mí lo que me complica es que hago muchas cosas. O sea, creo contenido, trabajo para algunas marcas, crear contenido requiere mucho tiempo, atiendo, entonces soy mamá, entonces ¿en qué momento me divido para todo? Y claro, en algún momento uno quiere intentar hacerlo todo, pero en algún momento es como, o sea, paremos un poquitito porque, que es lo que un poco he tratado de aprender, como no puedes con todo a la vez. Sí. O sea, o lo que muchos hablan en redes, o eres buena mamá o eres una mala mamá. O sea, Sí. o estás brillando profesionalmente y brillas profesionalmente, pero tu casa está patas para arriba, o te dedicas 100% a ser mamá y te dejas un poco del tema laboral. Y ahí, hoy día estás lidiando también con tu propio diagnóstico de TDAH, trastorno del déficit atencional con hiperactividad y una depresión y ansiedad. ¿Qué ha pasado con estos diagnósticos? ¿A qué responden? ¿Y por qué te diste cuenta? Porque me imagino que en la vorágine de la vida, entre todo lo que estás haciendo, la persona que se queda al último siempre eres tú. Sí. ¿Cómo llegas a... y qué pasa también en tu vida que hace que tomes una pausa y digas, a ver, me tengo que priorizar? Y aparecen estos diagnósticos. Mira, yo creo que lo que más fue pasando fue que iba como colapsando y empecé a posponer todo. Pues empecé a posponer pacientes, llegaba el momento de atender y le decía a mi esposo, no puedo atender. Decía, no puedo, eran como ataques como de ansiedad, como de frustración y era como, no puedo. Me decía, pero ¿por qué? No puedo atender, le decía.
lo iba posponiendo. Yo en un momento tuve que ir a buscar sola a Trini al colegio. Ahora vamos con mi esposo, que ahí tuvimos que hacer varios cambios. Y Trini muchas veces se desregulaba al ir a buscarla, al bajarla del auto. Y yo siento que en un momento fue como colapsé, como que yo le decía a mi esposo, no puedo con todo. Y en un momento fue como, me pasó a la cuenta el tema físico. Tuve una subida de peso súper importante, empezaron a salir costras en la cabeza, temas de la piel, muchos temas físicos que era como, mi esposo me decía, o sea, tu cuerpo está hablando de que algo está pasando ahí y es difícil porque como uno, yo le decía, uno anda en modo automático, yo no te podría decir, sabes que no, yo supe que en este momento yo tenía esto, hasta que en un momento mi esposo me dijo, no, tienes que verte, o sea, parar. Porque claro, yo le digo, siento que en un momento estuve muy automático, terapias, todo, y era como la Trini, y en un momento era como, ¿tú cuándo te ves? O sea, ¿cuándo descansas? ¿Cuándo te das un paralé? Tomé hora y ahí fue como, ¿tienes esto? O sea, necesitas un parar, no puedes con todo a la vez, aunque tú quisieras. Y yo siento que estuve muchos años en automático como la Trini inició terapia, vámonos, hagamos esto, era como, ella lo necesita, pero yo como estar en casa no me daban los ¿Y espacios. qué lecciones sacaste de todo esto? Pienso en una mujer que te va a estar escuchando y que quizás se va a sentir muy identificada con tu historia. ¿Cuáles son las lecciones que tú podrías transmitirle o consejos a propósito de este momento tan complejo? Mira, yo creo que lo primero que es muy difícil y que siempre se habla, no dejarse para el último lugar. Pero yo siento que es una etapa, porque el proceso primero de aceptar un diagnóstico del duelo es como, tengo que aceptar lo que se me viene. En algún momento era como, empecé como ya, ¿qué necesita la Trini? Y es como, vámonos, necesita esto. Yo soy como muy de, ya, ¿qué hacemos? Como muy como, ya, busquemos la solución. Pero en algún momento esto pasó la cuenta. Entonces siempre digo, quizá el entorno apoyar un poco más como oye, date un espacio, que me pasaba mucho con mi esposo me decía, sale, por favor sale, te veo muy, muy estresada, Quizás muy... la lección, y ahí la pregunta a lo mejor puede cambiar, pero quizás la lección no es para esa mujer que está en la máquina, quizás el consejo va más dirigido a todas las personas que la acompañan, como a la sociedad, a las amigas de esa mujer, al marido de esa mujer, a sus padres, a sus hermanos, que se den cuenta y que sepan identificar cuando esa mujer está al borde del del colapso. cortocircuito general. ¿Es Sí, así? yo creo que es eso, porque yo en un momento fue como que colapsé yo, pero no fue como que alguien me dijera, sabes que te veo mal. Aunque muchas veces me veían y era como, oye, vale, estáis como sobrepasada. Mi esposo muchas veces me lo decía, como, para un poco, pero yo le decía, no puedo. Entonces, como, yo siento que va muy relacionado a que la gente se enfoca en el diagnóstico. Entonces, como mi nieto, mi sobrino tiene dificultades, ayudemos al nieto, al niño. ¿Y qué pasa con la mamá? Pero y el cuidador, y aquí hablo de los cuidadores principales, porque no niego que mi esposo también es fuerte como familia vivir el diagnóstico, sobrellevarlo, porque muchas veces vemos solo como a la mamá lo más visible, pero en general es una carga de ambos, porque yo siempre lo que hablo es que como ya, si yo no puedo, tú la cuidas, nos turnamos. Hacer equipo, o sea, al final Hacer se equipo. necesita Entonces, demasiado. al final es como cómo llegar al colapso, es como darte los espacios dentro de lo que se puedan. Pero sí es difícil cuando hay pocas redes de apoyo. Sí. Esa es la realidad. ¿Y tú las tienes? Tengo a mi mamá y a mi papá. Y yo siento que si no estuvieran ellos es como que sería mucho más difícil. Pero a la vez trabajan. Entonces yo siempre explico, no es como que pudieran ellos siempre, obviamente cuando pueden están, pero es como la principal red de apoyo. O sea, ellos como que recibimos el diagnóstico y es como ya, ¿qué hacemos? Busquemos terapia, Estamos busquemos al servicio. profesional. O sea, mi papá era como, ya, hija, aprendí que el niño autista hace esto, es así. Se como que tomaron el rol de ya, esto es lo que nos tocó y apoyémonos entre todos. Pero ahí pasa algo que yo he tocado en mis redes sociales también, y es que la red de apoyo hoy en día de las mamás de esta generación ha cambiado. Mucho. Ha cambiado. O sea, nosotros no contamos con... Bueno, en tu caso a lo mejor puede ser distinto, pero la mayoría de nosotras no contamos con mamás 24/7, porque las abuelas que antes nosotros teníamos estaban siempre disponibles. O sea, uno salía al colegio y la abuela estaba siempre en su casa. Hoy día las abuelas trabajan o las abuelas tienen una vida social activa, tienen sus parejas, sus amigas, sus Todo. salidas, son mujeres que están activas en la sociedad.
Y por otro lado, antes uno también veía que su mamá te podía dejar con la vecina, con la tía, con la prima. Había todo un clan familiar que vivían cerca y que además se confiaba en ellos. Hoy día uno no Sí. confía en nadie. O sea, hoy día yo no conozco a mis vecinos no me conocen a mí. Yo jamás dejaría a mi hijo con un vecino. Y tampoco tengo tantas familias cerca y disponibles, ese es el tema. ¿Cómo te toca a ti también eso? Que hoy día me dices que tus papás son tu red de apoyo, pero para de contar, ¿existe más gente? ¿Y cómo lo ves también en tu consulta? Mira, es complejo porque algo que se repite mucho. O sea, cuando yo comento de la red de apoyo, de que, no sé, necesito que, como tengo ahora al colegio, y necesito que alguien la pueda ver, me dicen así como, oye, pero abre más cupos, trabaja más para tener más recursos y le pagas a alguien. Y es como, no es cualquier persona quien te la pueda ver. Porque como digo, mamá, mi principal red de apoyo, que si yo le digo, Trini necesita esto, ella va a estar, porque mi papá trabaja siempre. Pero también ella no puede hacerse cargo totalmente, como de que porque trabaja. Entonces, como que, claro, uno dice, tiene una red de apoyo, pero igual no es dejar llegar a tu hijo con cualquier persona. Tener que pagarle a alguien es Plata por plata al final. entonces, más complejo. Entonces, familias que me dicen, ¿sabes qué? O me dicen, pucha, bacán, en tu caso, la Trini tiene a su abuela, que está siempre, que tiene una conexión que está, pero me dicen, tengo a mi papá y mi mamá que no entienden el diagnóstico y que piensan que estoy loca. O sea, como que lo que yo vivo es distinto y tengo que estar sola con este diagnóstico que está ahí presente y que siento que no paro. Entonces, de verdad, cuando yo toco el tema de la salud mental es algo que se repite mucho. Es como yo también estoy en terapia, yo también me di cuenta, yo también tuve que parar, yo también me tuve que empezar a preocupar de mí, porque si yo no estoy bien, que es lo que yo trabajo mucho ahora, no puedo estar bien para mi hijo. De hecho, un día mamá hace poco me dice, por favor, necesito que te veas, que te sigas tratando, porque me dijo, si tú no estás bien, ¿cómo va a estar bien para los niños? O sea, claro, todo es como tu hija, pero necesitas también cuidarte a ti. Y es lo que un poco he hablado con mi esposo. Cuando yo hice como stop de las redes sociales, fue como, necesito estar bien, porque si no, no puedo volver. Y ahí yo encuentro que las profesionales como tú, como la Nico de Mamá Abogada, como otras mamás que están surgiendo en las redes sociales, se están transformando también en red de apoyo para muchas mamás que están allá afuera y que a lo mejor se ven perdidas en tantas necesidades que surgen Mucho. en la maternidad, independiente a que si tengas o vivas una maternidad con un niño neurodivergente o no. Y por eso mismo te quería preguntar, ¿cuáles son los consejos que tú le podrías dar como nutricionista a las mamás que hoy día están enfrentando dificultades a nivel de alimentación con sus niños? Mira, lo primero es que siempre digo que no lo dejen pasar. Que no normalicen muchas situaciones, porque yo, por ejemplo, cuando dejo cajita de preguntas, como ya tienen dudas, lo que más se repite, o generalmente cuando las dejo anónimas, porque hay situaciones que uno no quiere exponer, Obvio. como me da temor que me digan o que sepan que mi hijo prácticamente no come, es como buscar ayuda. Si siempre les digo, si yo no busco ayuda pronto, intervención nutricional, o sea, que alguien me evalúe si nutricionalmente mi hijo está bien, con exámenes, estar ahí atenta. Porque lo que yo más veo es como niños que me llegan a la consulta y es como, tiene 5 años, está con selectividad, pero ¿sabes qué vale? Desde el año no me come. Desde los 2, porque uno hace un retroceso, es como ya, veamos desde cuánto comenzó, costó la alimentación complementaria, si sabes que costó, o sabes que hay un diagnóstico, o esto pasó, que influyó, y es como, o sea, y uno no les puede decir cómo esperaron 3 años, sino que uno dice, de verdad que si hubiéramos abordado esto antes, o que no se hubiera normalizado que es normal que no coma, o que hay alguna dificultad, tendríamos otro pronóstico. Y ahí pasa mucho con el diagnóstico, que cuanto más pronto tenemos más oportunidad de poder hacer terapia, de poder intervenir más temprano, y eso es verdad que ayuda muchísimo. ¿Y qué tiene que hacer entonces esa mamá en concreto? ¿Cuál es el profesional al que tiene que acudir? Y a nivel también nutricional, ¿cómo lo aborda? Yo siempre recomiendo nutricionistas, pero que sean especializadas. Y pediatras que también sean actualizados, porque me pasa con los papás que me dicen, sabes que no come, lo lleva al pediatra, le dio un jarabe para el apetito, no le funcionó y sabes que no me derivó a nadie. Pero cuando tiene un pediatra que ha actualizado y si me dice una mamá, sabes que mi hijo no me está aceptando nada, me está dejando alimento y tiene 2, 3 años con una edad, siempre digo súper compleja en alimentación, o sea que surgen dificultades, que es parte de la etapa, y si yo no derivo, hay mamás que llegan como desesperadas, como sabes qué, me puse a
a buscar en redes sociales y el pediatra no me dio respuesta y no tenía idea que, por ejemplo, mi hijo tenía que ir a una terapeuta ocupacional o que necesitaba algo más. Entonces, yo generalmente cuando me llegan con dificultades, como ya, nutricionista y derivar a terapeuta. ¿Ya? O si yo veo que hay alguna dificultad a nivel sensorial, de que le molesta tocar las texturas, le molestan los olores, hay algo que influye y más allá de la alimentación, derivar. Pero muchas veces los papás siento que no es como que lo hagan, es como que necesitan que te lo digan. Entonces, como que si yo no les digo, sabes que no es normal que tu hijo no esté comiendo, no hacen ese clic porque están como acostumbrados, como es mañoso, no le va a pasar nada. Entonces, de verdad que uno siempre dice ojalá una nutricionista, pero que sea del área. Porque si no, a mí me dicen, fuimos a otra Nutri, me dio una pauta y me dio de comer todo lo que no come mi hijo. Claro, Entonces, no puedo es hacer como, nada. ¿qué hago? Porque todo lo que me dio no lo come. O sea, prácticamente quedamos las mismas. Entonces, Es verdad. se vuelve... Oye, Vale, bueno, yo te quiero felicitar nuevamente porque eres muy seca, como que encuentro que es muy inspiradora tu historia. Me encanta que hables con tanta pasión de todo este camino que has tenido que vivir con tu hija. Creo que nos motiva mucho a los papás que estamos recién iniciando caminos con diagnósticos, nos motiva mucho a seguir adelante, a pronto enfrentar estas dificultades con la convicción de que en algún momento uno va a ver la luz al final del túnel. Quizás ha sido difícil, lo has contado en esta historia, pero qué lindo que a propósito de ese diagnóstico hoy día tú hayas podido encontrar también tu propósito a nivel profesional y que estés ayudando también a tantas familias. Y en ese sentido, la última pregunta que hacemos en este podcast tiene que ver con la definición del éxito. Muchas veces se habla del éxito desde el ámbito económico o quizás desde el reconocimiento. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cuál es tu éxito? Como definición de éxito, yo algo te comentaba y yo siento que es como ser perseverante. Si yo no hubiera sido esa Valeria que lo hubiera intentado una y otra vez, yo creo que no hubiera llegado como ese éxito, por así decirlo. Porque siempre digo, uno no es como que se encuentra, wow, qué exitosa, aunque la gente muchas veces te ve y es como, oh, tiene muchos seguidores, oh, mira todos los que han logrado. Y uno batalla mucho ahí con, como, no, si yo no soy tanto, porque uno lo pasa. Pero en general es la perseverancia, porque si uno me ha dedicado a crear contenido, a ser constante, a que cuando subía un video no lo veía nadie, no tenía nada de me gusta, sentía que le hablaba a nadie por historias, por ejemplo, y no hubiera tenido quizás la valentía también de compartir lo que vivo, de abrir un poco lo que uno vive, eso igual es difícil, porque muchas personas mantienen las cosas ahí como para uno, pero el contar lo que uno vive, esa valentía de ya, esto a mí me pasó y esto lo quiero compartir y quiero ver cómo vamos, yo creo que eso ha sido lo más importante. Como, ¿Qué cosas hoy día de tu vida te hacen sentir exitosa? los avances de la Trini. Sí. Mira. ¿Por qué? Porque siempre cuento que Trini llegó con el diagnóstico que no hablaba, que no comía nada. Entonces cuando me dicen, ¿sabes qué? No come nada y no habla, yo no les digo, va a hablar y va a comer en algún momento, pero les doy un poco la esperanza. Porque siento que hemos sido tan perseverantes, que es como que hemos visto muchos avances. Y esos avances igual han sido como un poco el empujón. Como, ¿sabes que sí puede? Ya habla, hace estas cosas, se relaciona con otros niños, juega. De repente nos ponemos a ver videos con mi esposo y es como, así hablaba la Trini. Y no hablaba, eran como balbuceo y tenía 3 años. Y era como, esta voz tenía, o esto hacía. Y era como, wow, tiene ahora 6 años. Y claro, como yo te digo, la ven y uno dice, no tiene dificultades, porque visiblemente no están a lo mejor. Pero eso ha sido como el éxito, es como hemos logrado que Trini tenga un desarrollo, que se relacione con otras personas, que se integre a la etapa escolar aunque sea difícil. Para nosotros es un éxito. O sea, es como si tú me preguntas como un éxito como de papás, como pucha, nos ha costado, pero lo hemos logrado. O sea, hemos intentado ahí estar como al pie del cañón, como se dice. ¿Y como persona, más allá de como mamá, más allá de la Trini? Yo creo que el ser valiente. Sí. Bacán. Muchísimas gracias, Vale. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Estoy segura que muchas mamás y papás van a sacar apuntes de esta conversación.
Te quiero agradecer la oportunidad de haber podido entrar en profundidad en tu vida, a pesar de que en tus redes sociales tú hablas mucho acerca de todo lo que te ha ido pasando. Siento que pudimos conocer a una Vale, como tú lo dijiste, valiente, perseverante, constante, un ejemplo de mamá. Y, y me quedo con mucho aprendizaje de tu historia. Así que muchas gracias. Y si llegaste hasta aquí a este capítulo, te quiero invitar a que te suscribas a todos nuestros canales de YouTube, en Spotify. Vamos a estar en Instagram compartiendo algunos extractos de esta y de las otras conversaciones que hemos tenido con la Nico de Mamá Abogada, con la Andre de Bordados Crearte, historias y discursos, relatos, experiencias de gente común y valiente. Nos vemos.